Dicen que las grandes revoluciones se ganan con ideales, pero también se pierden por los egos. Y la historia de la independencia de México no fue la excepción. ¿Sabían que dos de los máximos héroes de la independencia, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, terminaron odiándose tanto que uno de ellos intentó envenenar al otro? Sí, el cura Hidalgo y el capitán Allende, los hombres que encendieron juntos la chispa de la libertad, acabaron viéndose como enemigos mortales. Y lo más impactante es que, mientras para el pueblo eran símbolos de unidad, por dentro el movimiento insurgente se caía a pedazos. Todo comenzó con una conspiración. Allende, Aldama, Abasolo, Hidalgo y los Domínguez, Miguel y Josefa planeaban levantarse contra el virreinato. Se reunían en secreto en tertulias que mezclaban vino, ideas ilustradas y el sueño de un México libre. Pero el destino se cruzó en forma de tragedia. Un soldado conspirador enfermó y antes de morir confesó toda la trama a un sacerdote. Este cura, rompiendo el secreto de confesión, uno de los actos más graves para la iglesia, fue a contarlo todo a las autoridades. El virrey ordenó de inmediato la captura de los insurgentes y ahí todo se desmoronó. Allende y los demás pensaron en huir del país, pero Hidalgo se adelantó. Sin avisar, sin consultar, dio el grito de Dolores. Fue un acto impulsivo, genial y temerario a la vez. El movimiento había comenzado, pero también, sin saberlo, había nacido la primera grieta entre ambos líderes. Dos hombres, dos visiones. Allende era un militar de carrera, disciplinado, metódico. Creía que una revolución debía tener orden, jerarquía, estrategia. Hidalgo, en cambio, era un cura carismático, decidido, amado por el pueblo, pero también profundamente impulsivo. Durante los primeros meses, sus diferencias pasaban desapercibidas. El entusiasmo era tan grande que nadie notaba que los cimientos del movimiento eran frágiles. Pero la historia no tarda en mostrar sus fracturas. Hidalgo pensaba que la independencia debía incluir a todos, campesinos, artesanos, incluso presos liberados. Para él era una causa del pueblo y para el pueblo. Pero Allende lo veía distinto. Para él era un desastre permitir que las masas, sin entrenamiento ni disciplina, tomaran las armas. Quería un ejército regular, con estructura y con estrategia. Y claro, esas dos formas de ver la lucha de independencia chocaron. Guanajuato y el descontrol. Cuando los insurgentes tomaron Guanajuato, el caos fue total. El pueblo, enardecido por años de abuso, se descontroló en saqueos y matanzas. Hidalgo no los contuvo. Bajo la idea de ir a coger gachupines, se ejecutó a peninsulares sin distinción y las calles se tiñeron de sangre. Allende quedó horrorizado. Para él, aquello no era una lucha de independencia, era una venganza descontrolada. Y desde ese momento empezó a ver en Hidalgo a un líder que había perdido el rumbo. Lo acusó de permitir los saqueos, de carecer de mando y de no tener una estrategia clara. Mientras tanto, Hidalgo lo veía como un obstáculo, un militar demasiado rígido para entender la fuerza del pueblo. Ambos creían tener la razón. Y en una guerra, dos egos enfrentados son más peligrosos que el enemigo al frente. El episodio en que Miguel Hidalgo se autoproclamó Su Alteza Serenísima es uno de los momentos más curiosos y menos comentados de la Guerra de Independencia. Tras los primeros triunfos de la insurgencia, el cura de Dolores comenzó a ser visto no solo como un líder espiritual, sino como una figura casi monárquica.
El poder que había acumulado era inmenso. Mandaba sobre ejércitos, nombraba autoridades y tomaba decisiones políticas sin consultar a nadie. En Guadalajara, hacia finales de 1810, su entorno más cercano comenzó a tratarlo con títulos de nobleza, y el propio Hidalgo, ya convencido de su papel histórico, permitió que se le llamara Su Alteza Serenísima, el mismo tratamiento que se daba a los príncipes y soberanos europeos. Este gesto marcó un punto de inflexión. Para muchos insurgentes, incluido Allende, fue una muestra clara de que el cura había perdido la humildad y el rumbo político. De luchar por la independencia, parecía que Hidalgo comenzaba a soñar con fundar su propio reino. La tensión con los militares se hizo insoportable. Allende, formado en la disciplina y en la jerarquía castrense, veía aquel título como una burla al ideal republicano que los había unido. Ese exceso de vanidad, sumado a las derrotas militares, terminó de fracturar la confianza entre ambos líderes. La causa insurgente que había nacido del ideal de libertad se consumía lentamente entre ambiciones personales y desconfianza. El fugaz encuentro con Morelos. El cura Hidalgo y José María Morelos y Pavón se encontraron brevemente durante la lucha de independencia, pero esto impulsó a Morelos a continuar con la causa y que su lucha durara más allá del fusilamiento de Hidalgo. Fue un encuentro breve, casi fugaz, pero que cambió el rumbo de la historia de México. Ocurrió a finales de octubre de 1810, poco después del Grito de Dolores, cuando Miguel Hidalgo se dirigía hacia Valladolid. En el camino se encontró con un joven sacerdote llamado José María Morelos y Pavón, quien había sido su alumno en el colegio de San Nicolás de Valladolid. Morelos, admirado por la valentía de su antiguo maestro, se acercó para ofrecerle su ayuda en la causa insurgentes. El cura Hidalgo, ya convertido en líder del movimiento, lo escuchó con atención y le confió una misión crucial: organizar la insurrección en el sur del país, especialmente en la región de Acapulco. Con esa simple orden, el viejo maestro le entregaba al alumno el destino de una parte del movimiento independentista. No hay registro exacto de cuánto duró la conversación, pero los cronistas dicen que fue apenas una charla de unos minutos. Sin embargo, bastó para encender una nueva llama en la insurgencia. Mientras Hidalgo continuó su camino al norte, rumbo a un destino trágico, Morelos tomó la palabra libertad y la convirtió en acción. A diferencia de su maestro, fue metódico, disciplinado y con una visión más clara de nación. Aquel breve encuentro entre dos sacerdotes en medio del caos de una lucha por la independencia marcó el relevo simbólico del liderazgo insurgente, el inicio del fin para Hidalgo y el comienzo del ascenso de Morelos. El error estratégico. El 30 de octubre de 1810, el ejército insurgente logró lo impensable: vencer en la batalla del Monte de las Cruces. Por primera vez, el camino a la Ciudad de México estaba libre. Allende sabía que era el momento decisivo. Si tomaban la capital, quizá la independencia habría triunfado ese mismo año. Pero Hidalgo decidió detener el avance. Ordenó la retirada. Hasta hoy, los historiadores se preguntan por qué. ¿Temía una masacre en la capital? ¿Recibió información errónea o simplemente dudó? Lo cierto es que para Allende esa orden fue una traición a la causa, un error imperdonable. Desde ese momento, la relación se quebró definitivamente. El respeto se convirtió en desprecio y el movimiento en un barco a la deriva. La sospecha y el veneno. Si sigue actuando solo, juro que me vengaré justamente.
Esa fue la amenaza que Allende escribió a Hidalgo el 20 de noviembre de 1810, tras la derrota en el puente de Calderón. Allende estaba furioso. Culpó a Hidalgo de todo, del caos, de las malas decisiones, del fracaso, y entonces planeó lo impensable: asesinarlo. Según el historiador Francisco Martín Moreno, Allende intentó envenenar al cura 3 veces. Su propio hijo, Indalecio Allende, fue quien debía ejecutar el plan. La orden fue brutal y directa: mata a ese cabrón bribón del cura. Pero Hidalgo era un hombre astuto. Sospechaba que lo querían eliminar. Nunca aceptó ninguna de las bebidas. 3 intentos, 3 fracasos. La muerte no llegó, pero la confianza se rompió para siempre. El final de los insurgentes. Después de aquella serie de derrotas, Allende tomó una decisión drástica. Destituyó a Hidalgo en la hacienda de Pabellón, Aguascalientes. El cura pasó de ser el generalísimo o su Alteza Serenísima a un prisionero dentro de su propio ejército. Los 2 hombres viajaban juntos, pero en silencio, con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Iban rumbo al norte, con la esperanza de llegar a Estados Unidos y conseguir apoyo, pero nunca llegaron. El teniente coronel Ignacio Elizondo los traicionó y los capturó en Coahuila el 21 de marzo de 1811. Durante la aprehensión, el hijo de Allende, Indalecio, murió de un disparo. Fue como si el destino se vengara de ambos, cerrando el ciclo de odio con una tragedia personal. La lucha de independencia, que había comenzado con tanto fuego, había durado apenas 6 meses. El juicio y la muerte. En 1811, Hidalgo y Allende fueron juzgados y condenados a muerte. Primero fueron fusilados Ignacio Allende y Juan Aldama el 26 de julio. Hidalgo moriría fusilado también unos días después, el 30 de julio de 1811. Antes de morir, el cura confesó sus errores, aceptó la violencia, pero no se arrepintió. Dijo que todo lo había hecho por igualdad y justicia. Sus cabezas fueron colgadas en la lóndiga de Granaditas como advertencia para cualquiera que soñara con la libertad. Y ahí permanecieron durante más de 10 años, recordándole al pueblo que los ideales pueden sobrevivir, incluso cuando los hombres no. A veces los grandes cambios no se detienen por las balas del enemigo, sino por las divisiones internas. Hidalgo y Allende querían lo mismo, un México libre, pero sus egos, sus visiones opuestas y su falta de confianza los llevaron a perderlo todo. Quizá, si hubieran caminado juntos, la independencia habría llegado antes. O quizá estaban destinados a enfrentarse, porque toda lucha de independencia necesita héroes, sí, pero también necesita orden. Y en el México de 1810 no hubo ni lo uno ni lo otro. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.